El día martes de la semana pasada me fui un poco inconforme, puedo decir, no porque di una mala enseñanza, sino porque a veces como que uno siente que no hubo suficiente claridad en lo que uno expone algunas veces. Amén. Y vale reconocerlo. Y le dije al Señor: Señor, yo quiero que lo que vaya a enseñar sea claro, entendido y sobre todo que seamos edificados en su palabra. Amén. Así es de que en este día vamos a terminar el versículo 3 y el 4, que no pudimos culminar ese día. Estuvimos hablando sobre de ello, pero no pudimos terminarlo. Amén. Y vamos a terminar el versículo 3 y 4. Y si nos queda la pequeña introducción para entrar al versículo 5, lo vamos a hacer. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 3 del capítulo 1 de Romanos. Pero recuerde que estamos leyendo todo el capítulo siempre, el versículo desde el 1 hasta el que estamos leyendo siempre. Entonces vamos a comenzar de la misma manera. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Que era del linaje de David según la carne. ¿Ok? El apóstol Pablo dice que Jesús en su humanidad o según la carne, Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Es lo que dice lo que acabamos de leer, ¿cierto? Dice acerca de su Hijo. Dice Señor Jesucristo, que era del linaje de David, hablando en lo terrenal. ¿Ok? Recuerde que Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios, pero necesitaba, dice la palabra, que necesitaba un cuerpo para poder reposar. ¿Ok? No necesitaba una pareja. Quiero que entienda, y esto cuando estaba estudiando la clase, lo empecé a desglosar. No necesitaba una pareja porque él necesitaba a una persona, a una mujer. Y Dios eligió a María. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, José no fue el padre biológico de Jesucristo. Tenemos que tener esto en claro. Porque muchos decimos José el papá de Jesús, pero en sí José no fue el padre de Jesús. Ya Jesús tenía a su padre. Amén. Amén. Entonces José, amado hermano, fue alguien que le ayudó a criar, que le enseñó a lo mejor un oficio, como dice la palabra, de que José era carpintero. Amén. Y que Jesús vino a ser carpintero también. Obviamente como una persona que llega a nuestra casa, digamos nuestro hermano Delvin, que está con nosotros, vive con nosotros. Yo no soy el padre de él, pero él está aprendiendo lo que yo hago. Nada. Gloria al Señor. Él está aprendiendo la profesión, amén, el trabajo. ¿Por qué? Porque vive en mi casa y se convive con nosotros y está aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Jesucristo, amado hermano, viene de nuestro Padre Celestial y hace las cosas, pero está haciendo en lo terrenal lo que José hace. ¿Ok? Entonces quería recalcar esto, que José no fue el padre biológico de Jesús. La Biblia dice que José era el comprometido de María. Estaba desposada María, dice la palabra, ¿cierto? Entonces era ahora sí que le podemos de llamar en este tiempo era el ¿qué? El fiancé en inglés, ¿verdad? Sí. El prometido. Sí, estaba prometido y comprometido también. Porque una vez usted se compromete, se comprometió. Entonces ahí estaba José. Ese era el puesto de José. Pero fue bendecido, ¿sabe?
bendecido porque a su casa, mejor dicho, a la casa de María, su comprometida o su prometida, había llegado, amado hermano, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición la que recibió María. Jesucristo no fue engendrado por un ser humano. No fue engendrado por un ser humano. Cuando hablamos de engendrado no fue un hombre, sino de que Él era la esencia, dice la palabra, del Dios vivo. Él era el Dios vivo. Jesucristo no fue engendrado por un ser humano, sino por Dios. La razón por que Él vino a la tierra fue a quitar el pecado que adquirimos a través de la caída del hombre. Esa fue la razón por la que Él vino a este mundo. A quitar el pecado que adquirimos a través de la caída del hombre. En el huerto del Edén encontramos a Adán y a Eva, porque dice la palabra que el hombre en sí, desde su nacimiento, desde su formación, nace con la raíz del pecado dentro de él. Jesucristo vino a esta tierra como hombre, pero no fue pecador. Tenemos que entender esto bien claro. Él no fue pecador. Se echó el pecado de nosotros encima de Él, pero Él no fue pecador. Su esencia era divina. Él era divino. Él era Dios. Entonces, quiero que vaya conmigo a una cita bíblica, Lucas, para que nosotros comencemos a entrar en el tema. Pastor, dígame. esa es la razón por la cual José no podría ser su padre de él, porque si José hubiera tenido parte en eso, entonces Cristo hubiera nacido con pecado. Exactamente, por eso le digo, tenemos que entender esto. Esa es la razón por la cual él no podía descender de Adán, de la descendencia adánica, porque era una herencia pecaminosa. Y él nació sin pecado. Aunque ahí también, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, y así fue que nació el Señor, aunque fue engendrado en María por el Espíritu Santo, pero 100% él fue hombre y 100% espiritual también. Ahí en eso. Gloria al Señor. Divino, sí. Entonces, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 35. Recuerde que usted puede opinar, puede ayudarnos. Dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No le dijo hijo de José, Hijo de Dios. Tenía una cita bíblica, yo creo que está más adelantito la vamos a ver, más que seguro, y si no me regreso, pero sé que la vamos a ver más allá, ¿ok? Entonces, amados, esta era la razón, porque es el Espíritu Santo que le dice, es un ángel que viene y le da las buenas nuevas a María, ¿ok? De lo que va a suceder, de las cosas que están a punto de suceder, de el Mesías que había sido profetizado a través de los profetas, que vendría un día, del cual siempre hablamos en nuestras prédicas, que el pueblo de Israel lo sigue esperando, pero que Él ya vino y ellos no se dieron cuenta en qué tiempo vino. Pero usted y yo sí lo pudimos entender. Amén. Así es de que vaya conmigo ahora a Juan. Cuando digo Juan es San Juan. Cuando diga primera, pues ya usted sabe. Incluso antes la Biblia las escribían mucho con San Juan.
Amén. Ahora como que ya se la quitaron. Y ahora dice Juan. Primera de Juan, segunda de Juan y San Juan. Pero es Juan. ¿Ok? Entonces, ahí en Juan capítulo 1. Juan. O San Juan, como algunos lo conocen. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, lleno de ese regalo que nosotros necesitábamos, hermano. Lleno de la salvación que el mundo necesitaba. Porque a los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron. Mas a nosotros los que le recibimos, mas a nosotros los que creímos en Él, más a nosotros los que verdaderamente entendimos que la palabra de aquel ángel que vino y le dijo: María, en ti será depositado el Salvador del mundo, el Mesías. Ahí nosotros venimos a adquirir el regalo de la gracia del cual Él estaba lleno, dice la palabra de Dios. Porque este versículo que acabamos de leer dice de que Él estaba lleno, amén. Dice lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la verdad? Es su palabra. La palabra de Dios es verdad. Lo que estaba profetizado era verdad. Y esa verdad nos ha hecho, ¿qué dice la palabra? Que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres, dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, estamos hablando ahorita de su humanidad, de la humanidad de Cristo, durante Él estuvo aquí en esta tierra. Obviamente, Jesucristo, amado hermano, mientras anduvo en esta tierra, hizo las cosas que cualquier niño puede hacer. Él también jugaba con carritos de madera, porque en aquellos tiempos no había los controles remotos todavía. Obviamente, amado hermano, Él también, me imagino que algunas veces salía a jugar sin zapatitos también, porque era también un ser humano. Amén. Pero que la divinidad de Dios estaba sobre Él. Algunas religiones, he escuchado algunas cosas que dicen que Jesús, cuando estaba en su niñez, que Él había hecho milagros, que Él hizo cosas porque Él tenía el poder, pero la palabra de Dios no dice eso. Dice la palabra del Señor que Él comenzó su ministerio ya cuando estaba a una edad avanzada. Es más, el primer milagro que Jesucristo hace fue en las bodas de Canaán, ¿verdad? En las bodas de Canaán fue cuando Jesucristo hizo el primer milagro. Incluso, amado hermano, cuando Él hace ese milagro, confronta a su madre y le dice: ¿qué traes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Porque ya estaba escrito, ya el proceso ya venía. Pero Él sabía de que en la humanidad Él tenía que honrar al Padre, que en la humanidad Él tenía que demostrar el poderío que Él tenía en sí mismo. Gloria a Dios. Ahora bien, sabemos que Jesucristo anduvo en esta tierra. Sabemos que Jesucristo fue el hijo de María, de que estuvo aquí, porque recuerde de que Él le llama madre. Amén. En la palabra, a ella sí la reconoce como madre. La Biblia lo dice. Incluso cuando Él está en la cruz, le recomienda a Juan que vea por su madre, porque Él se va. Amén, porque Él la reconoció como su madre. Pero, amados hermanos, hay algo bien importante que quiero tocar. ¿Ok? Ahora bien, miremos que a María no se le da a escoger el nombre de Jesucristo. ¿Verdad que no? Es bien importante eso. Aunque era un ser humano, habrán muchos Jesuses ahora en la tierra, pero ninguno como el divino.
¿Verdad que sí? Usted le puede llamar a su hijo Jesús porque usted cree en Jesús, pero amado hermano, el poderío que tenía Jesucristo nadie más lo va a volver a tener. Porque Él sí era el Hijo de Dios. Entonces, a María no se le da a escoger nombre, porque el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús. No lo escogió María. Ya el Padre ya tenía el paquete completo para entregarlo, con todo y nombre. A lo mejor dijo Jesús, vaya y me le ponen Michael, o me le ponen Miguel, por el arcángel. Pero mire lo que dice, vaya conmigo a Mateo. ¿Alguien quiere opinar algo, hermano Juan? ¿Me quiere ayudar? ¿Seguro? Pastor, se me viene a la mente también como testimonio en la Biblia, ¿verdad? Que el mismo Dios desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Así es. No una vez, sino como en 2 o 3 veces en la Escritura. Así es. Esa de la que usted está hablando fue cuando Jesucristo fue bautizado, cuando bajó de las aguas, amén. Y dice que cuando Él ascendió de las aguas, dice que se formó no era una paloma, dice que como una paloma, dice la palabra. Y Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Entonces, vamos a ver cómo fue esto del nacimiento de Jesús. Si usted no sabía dónde estaba la cita bíblica donde habla del nacimiento de Jesús, está ahí en primer capítulo de Mateo. Habla de toda su genealogía, la genealogía de Jesucristo, y la podemos ver. ¿Y por qué estoy tocando esto, hermano? Porque era necesario. Incluso el copastor me dijo, pastor, tenía que haber tocado esto. Y es cierto, tenemos que tocarlo, porque si no quedamos como que un poquito confundidos, amén. Pero yo sé que después el hermano Juan a lo mejor en su clase va a tocar nuevamente esto, porque yo estoy hablando de su humanidad y de su deidad. Más sin embargo, no voy a tocar lo que son los atributos de Dios, porque hermano, entonces no voy a pasar del versículo 3, amén. Pero eso en otra clase viene, amén. Así es de que pacientemente esperé en Jehová, dice la palabra, amén. Entonces vamos a leer ahí en Mateo capítulo 1 versículo 18 del nacimiento de Jesús, para que usted vea que Jesús sí era el Hijo de Dios. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? No es que se le adelantó José, no, dice que había concebido por el Espíritu Santo. ¿Ok? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, oiga, qué privilegio, ¿no? José se encontró la mina, fue visitado por ángeles de Dios. Gloria al Señor. Dice, y le dijo: José, ¿hijo de quién? Mire cómo está esto todo arreglado. Y dice que Jesús era hijo ¿de quién? De David. Viene del linaje, José viene del linaje. No buscó Dios, amado hermano, otro linaje, porque había muchas tribus también. Pero dice la palabra, amado hermano, que Jesús era del linaje de David. Por eso es el león de la tribu de Judá, porque David viene de la tribu de Judá, de la descendencia. Si usted lee todo esto, amado hermano, usted va a ir englosando una por una de las cosas y va a encontrarse de que usted termina en la tribu allá cuando andaba el pueblo de Israel de Judá.
Y ahí hay mucha tela que cortar también, que no nos podemos meter ahorita en ello, pero es un estudio muy hermoso. Amén. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Entonces nos quedamos que era de la tribu de, bueno, no dice tribu, nos quedamos en el linaje de David, hijo de David. No temas, le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí anda viene y le dice, mire, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, ¿cuál era el pueblo de Jesús? ¿Para quién vino él? Para los judíos, ¿cierto? Dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿qué dice el contexto? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahí es donde, amado hermano, Pablo, el que está hablando aquí, amado, entiende, el apóstol Pablo entiende de que nosotros somos más que privilegiados, porque dijo, él vino por los suyos, pero no le recibieron, pero ahora nosotros, los gentiles, los que creemos en él, tenemos la oportunidad que se nos abre del regalo, de la gracia de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros entramos, como el pueblo, como el linaje escogido que nosotros ahora somos. Linaje escogidos de Dios. Fuimos escogidos por Dios. ¿Ok? Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, ¿hasta dónde dije que iba a leer? Déjenme ver. Hasta el 24. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí. ¿Quién era este profeta? El profeta Isaías fue el que dio esta profecía. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Mira, aquí la cosa ya cambia el nombre, pero el significado viene siendo ¿qué? El mismo significado. ¿Qué? Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y recibió a María. Gloria a Dios. Entonces, Jesús Salvador era el nombre que se le dio a María, pero el profeta Isaías dice que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál era la profecía del profeta Isaías? Vaya conmigo a Isaías capítulo 7. Y a su nombre. Isaías capítulo 7. Estar con el micrófono en la mano y estar buscando citas, créanme que no es fácil. ¿Verdad que no, hermano Juan? Gloria a Dios. Exactamente, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías 7:14. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Esta es la profecía que Isaías está dando. Pero sabe de que si usted lee todo este versículo, todo este capítulo, amado hermano, desde el capítulo 1,
desde el versículo 1, perdón, en adelante, amado hermano, está hablando de que hay un problema, hay una guerra, hay una batalla que tienen que pelear, y que el profeta les está anunciando y le dice: ¿saben qué? Dentro de muy pronto vendrá el Salvador de ustedes, que es lo que dice el mismo profeta, que dice: Él salvará a su pueblo del pecado. Entonces es una profecía que el profeta Isaías está dando aquí hace mucho tiempo, antes de que Jesucristo venga a esta tierra. Pero esta profecía se cumplió, y que al cumplirse esta profecía, amado hermano, la iglesia de Cristo fue más que bendecida, Aleluya. más que privilegiada. Esto es Jesucristo en la humanidad. Por eso, amado hermano, nosotros no estamos solos, tenemos a Jesucristo con nosotros. Él es nuestro Jesús, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador. Él es el mismo Dios, y aquel verbo, dice la palabra, fue hecho carne y habitó. Y yo puedo decir la palabra ahora mismo, amado hermano, y habita entre nosotros. Él habita entre nosotros, o dentro de nosotros, y miramos su gloria todos los días. Miramos su gloria todos los días, iglesia. Entonces, esto es hablando de la humanidad de Jesucristo. No sé si hermano Juan o alguien quiere añadir algo más para pasar luego a la deidad de Jesucristo. Solamente algo que hemos escuchado muchas veces, ahí ya como en Mateo, déjenme regreso a Mateo otra vez, que aquel que no tiene el Espíritu Santo por eso se confunde, porque le otorgan estatutos, le otorgan lugares a personas que no, en realidad no es lo que dice la Biblia. Concerniente al capítulo 23 de primera de Mateo, capítulo 1, 23, he aquí una virgen. ¿Okay? Sabemos que cierta religión dice que ella es virgen, pero se decía una virgen en lo físico. En ese momento era físicamente que ella era una virgen, una jovencita que no había tenido varón. Así es. Pero hoy en día con eso se dice que esa virgen es una virgen dándole una santidad a la cual no le corresponde. Sabemos nosotros que María tuvo un trabajo específico, hermoso, fue, como le dicen, bienaventurada por lo que hizo, por lo que Dios la tomó para hacerlo. Pero hoy en día tanta confusión por la falta de conocimiento, y más que nada la falta del Espíritu Santo en la vida del hombre para poder entender las escrituras. Así es, amén. Ella fue el vaso honrado, el vaso de honra que Dios usó para traer a su hijo a esta tierra. Amén. Pero que en sí, amado hermano, que cuando ella, la Biblia dice de que Jesús tuvo hermanos, ¿cierto? Y esos hermanos, ¿de dónde tuvieron que haber venido? Obviamente de María. Entonces, ella fue virgen hasta que Jesucristo vino a esta tierra. Amén. Aquí mismo en el versículo 25 podemos confirmar eso que usted dice. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. O sea, ya después, la profecía se cumplió tal cual, porque se cumple palabra por palabra, pero no la conoció, significa que sí la conoció como su mujer después de que la profecía se cumplió. Completamente, fue cumplida. Gloria al Señor. Entonces, esto es Jesucristo en su humanidad, como lo presenta el versículo 3 de Romanos que estábamos hablando. No se me vaya a dormir, los miro medios callados. Espero que esté aprovechando bien el tiempo. Porque dice acerca de su Hijo, hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. El pueblo de Israel, amado hermano, estaba al 100% seguro de que el Mesías tenía que venir del pueblo del linaje de David. Ellos lo tienen tan cierto que tenía que venir del linaje de David, pero no quisieron recibirlo, porque desde el nacimiento de Jesucristo, amado hermano, ellos no se pudieron convencer de cómo era posible de que un personaje tan grande que venía iba a nacer en la manera que nació, en la humildad.
Y es que muchas veces nosotros, amados hermanos, nos vamos por lo que miramos. Creemos, amados hermanos, de que si alguien llega en una limusina es millonario y tal vez está más enjaranado que nosotros. Sí. A lo mejor rentó la limusina y no tenía ni para pagar. Tuvo que sacar la tarjeta de crédito. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ver lo esencial. Tenemos que ver lo que nuestro Dios verdaderamente es, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar lo de que dice el versículo 4. Hoy sí ya dejamos el versículo 3 atrás. Vamos a pasar completamente al versículo 4, donde dice la palabra. Vamos a volver a leerlo. Dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí toca unos puntos muy importantes. ¿Ok? Dice de que fue declarado hijo de Dios, eso lo vimos. Dice que con poder según el Espíritu de santidad. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo afirma la deidad de Cristo. Él sabía que Jesús fue un ser en esta tierra, un ser humano, pero que Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Entonces, a veces Marvin usó una expresión que la sabemos decir. Y muchas veces decimos que Él fue 100% hombre. Pero sabe de que en realidad el decir que fue 100% hombre como que lo hace a Él ser 100% hombre como nosotros. Pero no fue 100% hombre, porque el hombre peca. El hombre trae el pecado dentro de él. Pero vale la redundancia que tenemos que aclarar que en Él no hubo pecado. Tenemos que asegurar que sí, Él fue un ser humano como usted y yo en esta tierra, pero que en Él no hubo pecado. Miguel. Nomás un poquito lo que tú estás diciendo de que no tenía un ADN. Así es. No tenía el ADN que un padre le da, que se necesita para crear un nuevo ser. ¿Sí me entiendes? Entonces, por esa misma razón también ayuda a decir que como no hubo ADN pecaminoso, sino realmente ni yo pudiera saber si tuvo un ADN, porque realmente vino del Espíritu Santo. Sí tuvo un ADN, se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí, pero lo que nosotros conocemos aquí en la tierra como el ADN. Así es. ¿Me explico? Entonces, Sí. realmente es otra forma de que nosotros debemos maravillar cómo Jesús nació. Pero sí fue hombre. Amén. Ahí Claro. un Porque poquito. si entró el pecado por un hombre, entonces por otro hombre vino también la salvación, que es el Señor Jesucristo. Ahí se lo voy a leer yo ahorita. ¿Cómo? A ver, O sea, repítela. ¿quién pecó primero? Al Adán. principio de la creación. Por Adán entró. El hombre. Venía Dios mismo Ajá. en forma de hombre. Así es. Por eso entonces fue hombre completo. No, es que estamos diciendo que yo no digo que no fue hombre. ¿Sí me entendieron lo que yo dije? Porque no quiero confundir a nadie. O sea, Él fue hombre, pero decimos fue 100% hombre. Pero el hombre 100% peca. Nacemos con pecado, pero tenemos que decir sin pecado. Sin pecado ahí. Él no pecó. O sea, no quiero que se vayan a confundir, que son María Elena. Ahí él ya lo dijo antes, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, Así es. y habitó entre nosotros. Ahí vemos Jesús hombre y vemos Jesús Dios, ¿ok? Ahí vemos también entonces Dios, hombre y deidad. Vayámonos a Filipenses 2:5. Filipenses 2, del 5 al 9. Filipenses. Déjame ver si es Filipenses. Sí, Filipenses 2 del 5 al 9. Ajá. El 6, todo. Amén. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Ahí dice, ahí donde está que es hombre como nosotros normales, hemos hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, vemos su deidad. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Hasta el 9 les había dicho, ¿verdad? Sí. Bueno, Yo traigo esa cita bíblica también, pero qué bueno que ya la tocaste. Amén. Ahí está la deidad de Jesucristo. Dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, es la deidad de Jesucristo. Dice que en Él fue depositado todo el poderío. Él es Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, porque el apóstol Pablo afirma de que él nunca dejó de ser Dios. Amén. Dice San Juan 5:17, dice: y Jesús le respondió, hablando, ¿con quién estaba hablando aquí Jesús? Obviamente con aquellos que lo perseguían siempre. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque él sabía de que él era Dios. Él era aquel verbo. Y eso, amado, es lo que le chocaba a los judíos. Ellos no podían aceptar de que alguien, un ser como lo presentan, porque ellos reconocen a Jesús como un profeta. Sí lo reconocen como un profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios hasta el día de ahora. Ok, esto no es que fue, y algunos fueron convencidos, porque si usted recuerda, hermano, cuando dice la palabra, ya te doy la palabra, Lorena, cuando Jesucristo fue crucificado y dice de que aquellos romanos estaban al pie de la cruz, y cuando él muere dice de que hubo un gran terremoto, dice que sacudió, y dice que aquel judío, aquel soldado dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algunos lo reconocieron y lo siguen reconociendo todavía. El ladrón que estaba en la cruz era un judío también. Uno de ellos lo reconoció. Esto nos da un entender, amado hermano, que no todos los que están allá no lo reconocen. Hay muchos que lo reconocen. Pero era esperado, hermano, de que todos le recibieran, no solamente algunos. Amén. Lorena. No, y hasta entonces, pues hay iglesias cristianas en Israel. Claro que sí. Se quedó esa semilla de esos pocos que sí dijeron realmente este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero hablando de ese versículo, se me venía a la mente ahorita que pobres los judíos, así como la Biblia dice que si le hablamos a alguien del mundo en palabras espirituales no nos van a entender, porque ellos no están en el espíritu, y así les pasó a los judíos. Yo me imagino, bueno, para ellos hasta el sol de hoy, yo creo los que no creen, para ellos es hasta prohibido decir la palabra Dios, porque es algo tan santo. Ellos no pueden mencionar la palabra de Dios o Jehová. No lo mencionan porque es demasiado santo, y qué bonito que Exacto. nosotros tuviéramos ese tipo de respeto, Amén. ¿verdad? La casa de Dios, wow, qué respeto. Yeah. Ellos ni siquiera responden, a mí mencionan la palabra Dios. Y yo digo, bueno, es que ellos tanto añoraban este Hijo de Dios, y para ellos fue como un loco Jesús que vino, como si ahorita nosotros se nos viene alguien y viene alguien y dice: yo soy Jesús. Ajá. Nosotros vamos a decir: mira, porque nosotros sabemos que una vino, blasfemia. Jesús ya vino, que Él ya murió por nosotros, y ellos así están. Sí, ese es el Fue problema. difícil, ellos no pudieron entender nunca. Y lo que Jesús vino. la hermana Lorena dijo es algo bien importante, que esto muy poco lo tocamos, pero es cierto. ¿Sabe usted que para los judíos mencionar el nombre de Jehová, el nombre de Dios no se menciona siempre? Porque para ellos mencionar a Dios, amado hermano, es una cosa de valor, es algo de respeto.
Y para que alguien anduviera diciendo de que Él era Dios a los judíos, amado hermano, mientras estaba el horno ardiendo en aquel tiempo, amado hermano, era cosa seria. Pero Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios y que Él no tenía temor en decirlo. Incluso las cosas, amado hermano, en el día de reposo. Por eso este versículo que dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Así es. ¿Cómo es? Y luego habla después, ahorita vamos a tocar ahí de lo que Jesús les dice, quién era el Padre para ellos, Abraham, y que no respetaban todo esto. Hermano Juan. En el Antiguo Testamento, cuando empezaron a adorar a Dios los hombres, había un celo tremendo, pero era un celo hermoso, de un respeto a una deidad grandísima. ¿A esa deidad? Inclusive el nombre de Jehová eran solamente 4 consonantes. No había vocales en él. Era la Y, W, H, Y. Amén. No había vocales en él. Era un nombre que solamente se pronunciaba como un sonido y nadie lo podía decir. Yep. Nadie. La palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento nos indica a nosotros, dice: apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre de Dios. Amén. Amén. Así es. Valorando, que valoremos cuando... Pero muchos decimos: soy hijo de Dios, proclamamos ser hijos de Dios, hermano, y nuestro testimonio dice todo lo contrario. Hermano Arturo. No, solo quería hablar un poco así de lo que dijo Lorena y estaba tocando el hermano Juan. Es cierto que los judíos aún en día pasan esas cosas, pero digo yo, ellos aún así tienen un respeto por Dios. ¿Correcto? Así es. Y a veces nosotros aquí, me pongo aquí, si creemos en Cristo, le reconocemos como nuestro Salvador y Él nos dio salvación y en los domingos decimos que nos dio libertad. ¿Sí? Y claro, nos dio libertad. Claro. No libertad, y a veces, ¿verdad?, no respetamos a ese ser divino al que nosotros creemos. Amén. Venimos a la casa de Dios como venir comenzar. Por eso te digo, Arturo, de que para ellos, oye hermano, para los judíos entrar al templo, amado hermano, podrían dar el par de zapatos más caros, pero esa no era suficiente para entrar al templo, a adorar a Dios. Para ellos entrar al templo, amado hermano, ellos entraban hasta de rodillas, porque sabían que venían a adorar a Jehová, a su Dios. Y nosotros ahora en día, amado hermano, ni con el vestimento, ni con nuestro testimonio, ni con nada, queremos valorar el nombre que nosotros proclamamos ser. Pero gloria a Dios que esta palabra se nos está revelando para que cada día nosotros valoremos cómo hablamos. El ser cristiano no es andar una Biblia bajo nuestros hombros. El ser cristiano es demostrar los frutos dignos de un hijo de Dios. Eso dice más que 1000 palabras. Eso dice más que una prédica que nosotros querramos dar afuera. Porque hay personas que dicen: wow, verdaderamente ese hombre es un hijo de Dios. No porque él lo anda publicando, sino porque su testimonio declara que él es un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo ahí a Primera de Juan. Este sí es Primera de Juan, confirmando lo que el apóstol Pablo está afirmando. Amén. De la deidad de Cristo. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: ok, el 19, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, lo voy a leer. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok. Pero dice el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Ok? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
lo está confirmando Juan. Es Jesucristo, pero dice, es el verdadero Dios. Lo que los judíos no pueden entender. Nosotros que hemos sido, amado hermano, llamados, nosotros que fuimos sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu, dice la palabra, nos confirma que verdaderamente Él era el Verbo hecho carne en esta tierra. Gloria a Dios por ello, amén. ¿Y a su nombre? Ok. Su divinidad, Jesucristo mismo confirma su preexistencia. Ok, ¿qué está hablando aquí? Confirma de que Él ya era. Preexistencia. De que antes de que Él llegara a esta tierra ya Él era. Ok, vaya conmigo a una cita bíblica para poder confirmar esto. A Juan capítulo 8. O San Juan capítulo 8. ¿Usted por qué dirá que el pastor dice Juan y San Juan? Porque tenemos personas que no tienen tanto tiempo en el Evangelio y es necesario aclararles, amén, que podamos darle el seguimiento, amén, de la palabra de Dios. Entonces, San Juan capítulo 8, versículo 53. Y acá hay una lectura muy hermosa. Cuando lo tenga me diga amén. 8:53. ¿Listos? Dice, estamos desde aquí. Esta era la cita que yo quería, porque aquí hay una disputa, hay una plática, hay una charla entre Jesús, amén, y los judíos, amén. Porque ellos, amado hermano, otra cosa que le voy a mencionar, usted nunca hable mal de Moisés con los judíos. Tampoco hable mal de Abraham. Porque para ellos, amado hermano, Jesús se queda aquí. Jesucristo se queda aquí en el cielo. Nunca vaya a hablar mal de ellos porque le van a decir, no, con Moisés no te metas. Porque para ellos Moisés era un Dios para ellos, Moisés. Por eso Jesús, amado hermano, por eso Dios, yo pienso que Dios, por eso, amado hermano, cuando Moisés muere, Él esconde el cuerpo porque tenía miedo de que idolatraran el cuerpo de Moisés. Porque para ellos Moisés era un hombre muy estimado. Tan estimado de que Jesús no podía llegarle a la altura de Moisés. Según los judíos. Según los judíos, correctamente. Amén. Pero pues ese era ahí de pasadita. Entonces vamos a leer del versículo 53 en delante. ¿Okay? Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Ok? Ahí Jesús les está diciendo, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. O sea, él les está diciendo, Abraham sí me reconocía. Y ustedes dicen de que Abraham era su padre, que él era su grande, pero no creyeron a lo que él les dijo. Es lo que Jesús le está diciendo. Ok, lo voy a volver a leer. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Pero Jesús está hablando ya de su preexistencia, ¿verdad que sí? Ya Jesús le está diciendo, miren ustedes judíos, o miren ustedes hermanos, hablando en un término espiritual.
Antes de que todo se formase, yo ya existía. Antes que vuestro gran padre Abraham, que le dio el pozo, yo ya estaba cuando él lo estaba haciendo. Y ahora ustedes me están diciendo a mí que porque han pasado 50 y algo de años yo no le puedo haber conocido. No, le dice Jesús, yo ya existía. Yo ya sabía que ustedes iban a estar aquí en este momento porque yo soy Dios. Le quería decir Dios, Jesús en ese momento. ¿Verdad que está buena la lectura? Esto es hermoso, hermano, cuando la palabra se nos revela. Nomás díganme dónde me quedé porque me perdí. Ok, vamos al 57. Leímos el 57, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a leer otra vez. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y han visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. ¡Ja! Esa les tuvo que haber calado. Esa les tuvo que haber calado, hermano. Antes de que el grande de ustedes fuera, yo ya era. Aleluya. Porque yo soy el verbo. Porque yo soy el Dios. Y vine a esta tierra a traerles perdón. Vine a esta tierra a eliminar ya el asesinato de tantos animales, porque yo soy el sacrificio, le dice Jesús. Aleluya. ¿Verdad que sí? Pero Lorena estaba diciendo algo de que ellos están cegados, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que seguir insistiendo hasta que el velo de sus ojos sea quitado. Y el velo sigue cayendo cada día, porque muchos están reconociendo a Jesús. Yo vi un testimonio de un judío que creyó en Jesucristo y su familia lo echó a cero de su familia por él haber dicho yo creo en Jesucristo. Lo rechazaron. Sí, Y que le fue bien, porque a muchos los matan. sí, Sí. haber dicho que creía en Jesucristo. Y él empezó a orar por su madre para que también creyera. Ajá. Y pensó que su madre se iba a morir, sí, porque ella quería la salvación, él quería la salvación de su madre. Y la madre antes de morir lo llamó por teléfono, no se pudieron ver, y le dijo, hijo, si es verdad, Jesucristo ya vino. Era el Hijo de Dios. Sí. Amén. El Mesías, dicen ellos, ya vino. Amén. Aleluya. Lorena. Ok, bueno, sigo entonces. No, es que a mí me da cosa por los judíos, pero la verdad que estamos igual. En su tiempo fue la primera venida de Jesús y ahora estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y estamos igual, porque creemos que, algunos, no todos, pero creemos que no va a pasar. Se habla profecía, se ve lo que los cumplimientos de la Biblia, pero lo estamos dando por tanta tardanza como que nunca va a pasar. Y me da tristeza por ellos, porque ¿dónde que estaba? Los judíos, ellos no entendían, y por la falta de fe, porque yo digo que si ellos hubieran leído en Isaías, que estaba ese rollo antes, y ellos hubieran leído esa profecía en Isaías, se les hubiese sido más fácil entender lo que Jesús habló. Pero ya estaba la profecía. Sí, Se le fue no, dado. es lo que dice Lore, No, que sí, ya no estaba, creyeron. pero dice. no leyeron, no tuvieron fe. Sí leyeron. O fe no tuvieron, No creyeron. o no se les reveló. Ellos creen que el Mesías Ellos- va a venir. O sea, que Ellos esperaban a alguien más importante. Porque Ellos esperaban a un rey. sí, pero se me ocurre como estaba escrito que Jesús iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. De discípulos, yo Claro. pienso que Oh. yo hubiera estado a la par de esa tumba Sí. esperando el tercer día. Ese, Porque iba a pasar y porque teníamos que tener fe de lo que Ahí él creemos. estaba escrito y lo que él había dicho. Pero ¿qué pasó? Dos mujeres apenas ahí, porque las mujeres estaban no solo dos predicando. mujeres, no solo dos mujeres. Recuerda de que el ladrón que estaba al lado se le quitó, fue revelada la palabra hacia él.
Recuerda que el soldado que estaba ahí también fue revelada hacia él, porque él había escuchado un día, a lo mejor el mismo Jesús diciendo, porque más adelantito está todo esto, donde dice de que en 3 días el templo sería derribado y en 3 días lo levantaría. Que entonces todo esto ya estaba escrito. Me pareció leer que habían 2 soldados en la tumba, y cuando bajaron los ángeles y movieron la piedra, y los 2 soldados vieron a Jesús reunirse con las mujeres, y ellos salieron corriendo a avisar a los sacerdotes, y a ellos les pagaron. O los soldados, dice usted. O yo pensé que estaba hablando de los ladrones que estaban en la cruz. Los soldados que estaban de los guardias. Sí, guardias, correcto. Sí. Ahí, y fueron a avisarles a los mayores, a los Así es, a y los... les pagaron dinero para que callaran y no fueran a contar lo que vieron. Pero para terminar, ¿Dónde está? No habían terminado. es que estamos igual en estos tiempos. La profecía específica de que va a venir el arrebatamiento. Amén. Estamos igual que en los tiempos de antes. Así es. Sin creer y sin aprovechar bien el tiempo como Dios quiere que lo aprovechemos. Por eso digo muchas veces, hermano, nosotros somos de dura cerviz, como el pueblo de Israel era de dura cerviz también. ¿Y qué pasaba cuando Jesús le decía las verdades a los judíos? Versículo último. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero a esto me hizo reír. Aquí demostró Jesús, amado hermano, de que en su humanidad, siendo el mismo Dios, muchas veces tenemos que mejor hacernos a un lado. Porque Jesús no tenía que esconderse de nadie. Él tenía el poder. Pero mire lo que dice aquí. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Se escondió, pero se atravesó en medio de ellos y se fue. Ahí hubo algo. Humanidad y divinidad. Exactamente, ahí es donde yo le digo que Él usó su humanidad, pero también su divinidad estaba en Él. A lo mejor pasó hasta enfrente de ellos y lo miraron como que si era uno de los mismos soldados de Él, pero salió por ahí, porque ese es el poderío que Él tiene. No que tenía, que Él tiene. Amén. ¿Seguimos? Pastor, ahora con lo que decíamos acerca de la venida de Cristo, que los judíos no lo recibieron. Ajá. Ahora van a ser engañados porque el juicio viene sobre la nación de Israel. Ahora ellos, cuando venga el anticristo, este hombre va a ser un hombre súper inteligente y que va a hacer cosas grandísimas. Ese es el que ellos esperaban. Ese es el que esperaban. Pero ahora es el contrario. Amén. Ahora es el anticristo al cual ellos van a adorar. Y que el templo lo van a meter en el templo, porque para ellos ese es el verdadero Mesías, el que llegue. Pero es una profecía que está escrita. Ya lo sabemos. Gracias a Dios por esa revelación. Ya tenemos esa palabra escrita. Hermana Lorena, para usted se le acabó el tiempo. Vamos a seguir avanzando. Pero es que va a pasar lo mismo después de la gran tribulación, entonces van a decir, realmente. Ahí sí van a creer. Pero ellos van a tener oportunidad, solo ellos. Muy tarde. Muy tarde. Ok, su divinidad, Jesucristo, el Verbo de Dios, en su naturaleza divina, es uno con el Padre. Oiga bien, no toca terminar, falta. Hoy me picaron, hoy le damos. Su divinidad, Jesucristo, el Verbo de Dios, en su naturaleza divina, es uno con el Padre. San Juan 10. Amén. Capítulo 30, capítulo 10, versículo 30. Dice: yo y el Padre uno somos. ¿Ok? No hay diferencia. El mismo Dios en nuestra tierra. Él y yo, dice, uno somos. Amén. Entonces, mire, hermano, esto de la deidad de Cristo es algo bien maravilloso. Ok, en el versículo 4, el apóstol Pablo declara que fue hijo de Dios con poder. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería resaltar su gran poder, Él señalaba el milagro del Mar Rojo, ¿recuerda? O sea, ¿quién podía abrir el Mar Rojo más que un Dios poderoso?
Entonces, cuando Jehová quería resaltar su poderío y quería dar el testimonio de que él tenía el poder, él decía: ¿recuerdan lo que hice con el mar rojo? ¿Recuerdan cuando los saqué, cuando los pasé por en medio de aquel mar, cuando se sentían que estaban destruidos? Él demostraba su poder en el Antiguo Testamento de esa manera. Pero, mire bien, hoy en día, cuando Dios quiere resaltar su gran poder, Él llama nuestra atención hacia el evento que Él es, lo que Él es para nosotros en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Hoy sí ya estamos casi queriendo terminar. Hoy sí queremos café, Marvin. Hoy no hay. Sí. Efesios capítulo 1, versos, gloria a Dios, 19 y 20. A ver, léamelo, hermano Juan. ¿Sí lo tienen? Oh, dele. Y cuál la superintendente inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es, ahora nosotros nos demuestra, amado hermano, el gran poder de Dios, recordándonos que Él murió en esa cruz, pero que no murió, sino que resucitó, dice la palabra. Dice que lo cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra. ¿Ok? ¿Y por qué está sentado ahí? No más porque quiere estar sentado, no. Dice de que Él está ahí sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el privilegio de nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces así Él nos demuestra ahora su poderío. Cuando Dios quiere que veamos su amor, Él nos señala la cruz de Cristo. Así lo dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único. Para que todo aquel no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios para nosotros. Amén. Y primera de Juan capítulo 4, verso 10 dice, vamos a ver si la hermana Judith nos ayuda, y rápido me ayudan porque con esta mano izquierda no soy tan bueno. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? ¿Dije eso? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios, porque Él me amó. Gloria a Dios, porque Él nos amó a cada uno de nosotros. Y envió, dice la palabra, a su Hijo a morir por nuestros pecados. Amén. Cuando Dios quiere que veamos su poder, recuerde que eso fue de su amor. Ahora, cuando Dios quiere que veamos su poder, Él nos señala la tumba vacía. Aleluya. Hoy ya no nos recuerda el mar rojo. Hoy nos recuerda que la tumba está vacía. Ese es el gran poderío de que Él le resucitó de entre los muertos para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y no cualquier vida. Una vida en abundancia, dice la palabra. Cuando estamos en Jesús, iglesia, tenemos que tener vida en abundancia. Vida en abundancia en lo que tenemos, en lo que poseemos. Vida en abundancia en lo que vivimos. ¿Por qué vivir estresados, amados hermanos? Si tenemos a Jesús en nosotros, Él es vida en nosotros, iglesia. Tenemos que creer que Él vive en nosotros. Amén. También dice Pablo en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios por su resurrección. La resurrección fue la comprobación final de que Jesucristo era todo lo que Él afirmaba ser. Aleluya. ¿Entendió? Él afirmaba ser todo lo que Él decía que Él era. Tenemos unas cuantas citas bíblicas
y nos vamos a ir preparando. Mateo capítulo 12, y el que lo tenga lo puede leer. Mateo 12, versículo 38 al 40. Aquí también le quisieron tirar piedras, creo yo. Entonces respondieron algunos, 38, ¿qué dije? 40. Hasta el 40, ¿correcto? En Mateo 12. Ok, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué? Profecía. O profecía. ¿Verdad que sí? Profecía. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Ja! Y los escribas no entendían. Digo, ¿qué onda con esto? Pero Jesús, sí, hermano Juan. Algo bien importante lo que dice ese versículo, brother. Ahí ya no dice hijo de Dios, ahí dice hijo de hombre. ¿Por Amén. qué dice hijo de hombre? Por la genealogía, por donde él venía. Por eso ahí está su humanidad, ahí me está recordando quién es él. Él viene de la genealogía de David. Por Así eso es. le llama hijo de hombre. Sí, porque aquí ya le cambia. Amén. ¿A dónde está? El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y cuánto estuvo Jesús ahí en la muerto? No muerto, porque desde que él cierra sus ojos, amado hermano, en él hay vida. Él nunca muere, amado hermano. La profecía se tenía que cumplir. Era el mismo Dios, iglesia. Amén. Hay otra cita bíblica que la quiero compartir. Es San Juan capítulo 2, versículo 18 y 21. No sé si ya habíamos leído esta cita, pero vamos rápido ahí. San Juan capítulo 2. Hermano, tengo una pregunta. Ya disculpe que lo- Que se la conteste, hermano, allá. No, es que cuando dice que cuando los 3 días que murió él, Ah, en ese tiempo fue cuando menciona la Biblia que él fue a arrebatar las llaves del infierno. Descendió. cuando él Llevó sí, cautiva la sí. cautividad. Él fue a llevar cautiva la cautividad. Amén. Bajó hasta lo más profundo. Es más, yo puedo decir, él fue a avergonzar al diablo. Aleluya. Él fue a decirle: ustedes me hacen muerto, pero yo estoy vivito. Y vengo a llevarme aquel Esteban que sufrió por mencionar mi palabra. Aquellos hombres que sufrieron, los que estaban cautivos, amado hermano, ahí en ese lugar, dice que los sacó y los llevó. ¿A dónde dice que los llevó? Al paraíso, al seno de Abraham. A los santos del Antiguo Testamento. Amén. Exactamente, a los santos del Antiguo Testamento. Pero pues esa es escatología también que otro día tenemos que dar. Amén. Al menos que quieran ir a la 1 de la mañana. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién tiene San Juan capítulo 2, versículo 18 al 21? Amén. Busque por San Juan. Sí. ¿Juan qué? 2. Ahí está. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ya lo leí. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Destruir este templo. Más, ¿qué dice el siguiente capítulo? El versículo más, él hablaba. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más él. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En pocas palabras, Jesús les dijo: sí, me van a crucificar porque así es como está escrito. 22, ¿no dice? El 22. Sí, por tanto. Por, Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. amén. Aleluya. 3 días le dijo, pero ya van a ver, en 3 días me voy a levantar para demostrarles que yo soy el que digo que soy. Yo soy Dios. Ya.
Aleluya. Cuando Dios quiere demostrar su poder, la iglesia nos demuestra una tumba vacía. Cuando Dios quiere demostrarnos su amor, nos demuestra el sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Amén. Ahora bien, estamos terminando por este día. Cuando pienses en la obra de Cristo, piensa en dos cosas. Solo en dos cosas. Cuando pienses en la obra de Cristo, piensa en su sacrificio y piensa en su resurrección. Su sacrificio, 1 Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No era esta la cita bíblica, pero yo creo que sí. No me acuerdo. ¿Será 1:5 al 3? Si era ese, hermano Juan, ¿usted tiene ahí el estudio? Oh, yo lo tengo aquí. Déjeme ver. Habla de la resurrección, el 4. Está en la parte de abajo, hablando del poder. 15, 3 y 4. ¿Sí es ese, verdad? Sí. Sí. Ok, dice: porque primeramente os he enseñado porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es que yo estaba creyendo que estaba leyendo la cita de la Santa Cena de Corintios 11, por eso yo me sentía que estaba mal, pero no. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces eso fue su crucifixión, pero su resurrección, Romanos 4:25. ¿Quién lo tiene? Hermana Judith. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Mire, esto está bien importante, grábeselo. Recuerde de que estábamos hablando que el libro de Romanos, Pablo lo escribe como la justificación de Cristo para la iglesia. Amén. Y dice este versículo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones o por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. No resucitó para juzgarte, no resucitó para rechazarte por lo que tú haces, no resucitó para decirte a ver si calificas. No, amado hermano, dice que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna. Aleluya. Hermano, esto concluye el versículo 3 y 4. Nuestro hermano Miguel se prepara del Romano 5 en adelante, versículo 5. Amén. Póngase de pie. Demos gracias al Señor por esta palabra de este día. Espero la haya disfrutado y que no haya dejado a nadie confundido esta vez. Amén. Gloria a Dios. Ponga sobre sus pies y nos despedimos.